Sí, muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase de este humano analizado. Estamos ya casi acercándonos ya a la fase final de nuestro congreso. Y bueno, en esta mesa ahora vamos a tener el gusto de contar con las palabras de Yasmín Victoria Huerta Cabrera, que viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos va a presentar su comunicación titulada La bestialidad del hombre como origen del mal en hueso. Bienvenido. Gracias. Si verdaderamente Dios existe, ¿de dónde procede el mal? ¿No es una monstruosidad que bajo la mirada de Dios cualquier criminal pueda hacer contra personas cuanto se le ocurra? ¿Cómo puede existir el mal y quedar impune? ¿Por qué Dios, ser omnisapiente y omnipotente, permite que se cometan contra los hombres virtuosos injusticias y estos sufran castigos en lugar de los criminales? Final de cita. Estos desafiantes reclamos bien podrían haber salido de la boca de cualquier hombre en la actualidad. Incluso podrían venir tanto de un ateo como de un creyente. Tal vez podrían incomodar a algunos, o quizá otros podrían compartir la misma opinión. Sin embargo, estos cuestionamientos formulados proceden del profundo resentimiento de un hombre llamado Anicio Manlio Severino Boecio, el cual, condenado por un delito que no cometió, recibió como sentencia la pena capital y esperó el momento de la ejecución en una celda. Para comprender mejor esta dolorosa situación, conviene retroceder en el tiempo para saber cómo y por qué llegó a prisión este hombre. Boecio había nacido en el seno de una renombrada y poderosa familia, la de los Anicios, la cual le garantizaba el acceso a los círculos de la política imperial, aproximadamente en el año 480 después de Cristo. Tiempo atrás, hace casi 70 años, Roma había sido invadida y saqueada por los visigodos al mando de Alarico, de manera que desde aquel entonces los bárbaros se habían instalado en el poder del imperio. En el 476 después de Cristo, Odoacro, rey de los Érulos, había derrocado a Rómulo Augustulo, poniendo fin al imperio de Occidente. Posteriormente, Teodorico, líder de los ostrogodos, le arrebataría el poder ejercido durante 16 años a Odoacro en el año 493. Además de estas circunstancias históricas que rodeaban a Boecio, por aquel entonces el cristianismo se había vuelto el emblema ideológico del Estado. Cuando Boecio quedó huérfano más o menos a los 10 años, estuvo bajo la protección y el cuidado de Quinto Aurelio Nenio Símaco, un senador romano de linaje distinguido y de prestigiosa reputación, el cual le proporcionó las condiciones para desenvolverse y educarse en un entorno de refinada cultura. Es probable que debido al patrocinio de Símaco, Boecio haya estudiado en Atenas o en Alejandría, donde pudo aprender el griego y filosofía. Pronto los lazos entre Símaco y Boecio se consolidaron aún más cuando éste desposó a la hija de aquel, teniendo como antecedentes las dos raíces familiares y la erudición que alcanzó. Boecio se abrió paso en la vida política de su tiempo y construyó una trayectoria notable que despuntó a partir del año 510, fecha en la que recibió el consulado por designación del rey Teodorico. Transcurrido el tiempo, en el 522 después de Cristo, fue nombrado Magister Officiorum, es decir, funcionario encargado de la agenda pública del emperador y de la organización del personal al servicio del palacio como guardia imperial. En este mismo año, previo a su nombramiento, Boecio tuvo la suerte de ver a sus dos hijos investidos de las insignias consulares, pero esa impecable vida de éxito no duró mucho tiempo porque pronto su carrera política se derrumbó estrepitosamente. Justo al año de haber concluido sus funciones administrativas, surgió un problema con un colega llamado Albino, el cual fue acusado de conspirar en nombre del Senado contra Teodorico, a favor del emperador de Oriente, Justino. Boecio salió en su defensa haciéndose cargo del juicio. No obstante, esa medida resultó contraproducente porque luego de haber sido el defensor se convirtió en acusado.
Sus intentos por limpiar la autoridad del Senado no tuvieron efecto, ya que se le consideró cómplice de la conjura al impedir que un delator presentara documentos falsos en contra del Senado y llegara a manos de Teodorico. 3 delatores confirmaron su participación y declararon la aspiración del reo por liberar a Italia del dominio godo. Además, le imputaron un delito extra, el de sacrilegio, una práctica que tenía que ver en aquel momento con sus conocimientos de la filosofía. Sin oportunidad para defenderse y desmentir los cargos, Boecio fue arrestado, se le confiscaron sus bienes y se decretó sentencia de muerte en el 523 después de Cristo. Encarcelado, mientras esperaba su ejecución, se dedicó a escribir su magna obra, La Consolación de la Filosofía. La pluma fue el único medio para desahogar su resentimiento. Por ello, la justificación de los violentos reproches proclamados contra la impunidad. Pero el autor no solo dio rienda suelta al odio y al rencor, al contrario, para salir de esta tormentosa crisis existencial espiritual, acudió a la filosofía. Esta fue el salvavidas que lo ayudó a reencontrarse a sí mismo y reconciliarse con Dios a través del razonamiento a fin de alcanzar la libertad de su alma. Así pues, de esos momentos de soledad e introspección surgió una interesante reflexión sobre el origen del mal y su naturaleza, la cual se aborda en la primera mitad del libro 4 de su producción literaria. A continuación se presenta una síntesis de esa original concepción. Ahora les voy a mostrar unos esquemas para que se acompañen de la exposición. Bueno, en un momento les muestro las imágenes. Bueno, en este esquema podrán ir viendo lo que está en el texto escrito para notar la comparación que hace entre estas dos ideas sobre el bien y el mal. Entonces voy a ir un poco resumiendo con el esquema. El bien siempre se vincula a los hombres buenos, el mal a los malvados. El bien es el camino que lleva a la verdadera felicidad. Por el contrario, el mal nunca conduce a esta. Los hombres buenos, poseedores del bien, son felices, en cambio los malos infelices. Los buenos son poderosos y los malos son impotentes. El poder de los hombres buenos reside en que ellos tienen la voluntad y la capacidad para alcanzar el bien, pero los malos carecen de esas dos cualidades, por ello son débiles. Asimismo, otra gran diferencia que establece el filósofo entre estos individuos consiste en el resultado que persiguen sus acciones. Los hombres buenos obtienen una recompensa. Los malos, el castigo. Los primeros reciben como retribución aquella acción que han realizado, es decir, su recompensa.
Bueno, entonces estaba diciendo que la diferencia entre estos dos conceptos era que los primeros, es decir, los hombres buenos, reciben como retribución aquella acción que han realizado, es decir, su recompensa es el mismo bien y en consecuencia la felicidad. Pero esta distinción no queda ahí, sino que la conducta de los hombres buenos les permite acceder a un grado más alto, la naturaleza divina, de manera que dejan de ser simples mortales. En contraste, para los segundos, el verdadero castigo es la injusta impunidad, porque prolonga su desgracia. Es decir, durante el tiempo en el que quedan impunes, padecen una tortura agobiante, en vez de gozar de una placentera libertad. Por lo tanto, como sostiene Boecio, reciben un castigo apropiado a su maldad. Una paradoja sin duda que postula una verdad cierta. Además de este razonamiento concebido gracias a la iluminación de la filosofía, el escritor opina que los malvados se reducen a una condición inferior cuando se entregan al mal. Bueno, aquí voy a retomar un poco el esquema que estaba. Aquí podrán ver los conceptos, cómo van muy de la mano el bien y el mal, es decir, el bueno y el malo son dos ideas opuestas. El bueno, por supuesto, que ha dicho que es feliz, el malo es un ser infeliz. El bueno es poderoso, el malo es débil. El poderoso tiene su recompensa y en cambio el malo tiene su castigo. Esta recompensa siempre va a ser para el hombre bueno y bien, en cambio para el malo su propia maldad es su castigo. Los hombres buenos aspiran a la divinidad, en cambio los malos llevan a la bestialidad. Bueno, entonces, una vez visto esto, dice, vuelvo a repetir, además de este razonamiento concebido gracias a la iluminación de la filosofía, el escritor opina que los malvados se reducen a una condición inferior cuando se entregan al mal. ¿Y cuál es esta? La de volverse bestias. Esta es la presencia zoológica en la obra de Boecio. Cito: hierre por la avaricia, violento ladrón de riquezas ajenas, podrías decir que es semejante al lobo. Feroz y sin reposo ejercita la lengua en los litigios, lo compararás con el perro. Traidor disimulado goza robar furtivamente con engaños, se podría igualar a las pequeñas zorras. Ruge de ira sin moderación, se piensa que tiene el ánimo del león. Temeroso y huidizo está atemorizado de lo que no debe temerse, se considera semejante a los ciervos. Perezoso y tondo se embrutece, vive como asno. Voluble e inconstante cambia sus sentimientos, nada difiere de las aves. Se hunde en pasiones vergonzosas y obscenas, se entretiene en el placer de una sucia cerda. Fin de cita. Así pues, el hombre entregado al mal se degrada en su condición humana y transfigura su interior, al grado de que deja de existir como ser humano, aun cuando conserva una aparente fisonomía de hombre. Por ello, para Boecio, este es el argumento de mayor peso para sostener que el mal no existe, es decir, la inexistencia del mal se demuestra cuando el hombre se aparta de su naturaleza y renuncia a ella, de manera que los hombres que se entregan al mal dejan de existir para existir como animales. De ahí que a la luz de estas ideas filosóficas, considero que el peor castigo que el escritor impone para esos hombres malvados sea la negación de haber existido. Es decir, el ser humano, al cometer un crimen, se desvanece, por así decirlo, en esencia. Es como si muriera en vida y se extinguiera del plano existencial. Por lo tanto, en el pensamiento de Boecio, el bien asegura la existencia y el mal la inexistencia. Ahora bien, con lo dicho anteriormente, sabemos qué es lo que hace que el hombre se metamorfosee en animal, pero no qué lo mueve a cometer el mal. En cuanto a esto, el autor va a la raíz de lo que engendra el mal y presenta una serie de causas que establecen una notable diferencia entre el ser humano y los animales. La principal de estas es la falta de conocimiento del hombre mismo. En latín es se no se desinere. Es decir, cuando el ser humano olvida su condición humana, se precipita no solo a un nivel equiparable al de los animales,
sino por debajo de ellos. Este precepto es, según mi opinión, el eje en el que fundamenta el contenido filosófico de toda su obra para llegar al conocimiento y a la salud anímica. Una vez que se pierde este pilar fundamental, entonces el hombre se deja arrastrar por el instinto natural, intentio naturalis, de manera que solo actúa por impulso. Y es precisamente este rasgo el que distingue a los animales del ser humano. Así pues, me parece que a partir de estas dos razones se podrían derivar otras como consecuencia de las anteriores. Por ejemplo, el desconocimiento de uno mismo se produce la intemperancia, esa falta de dominio que impide resistirse al vicio. Luego, en este mismo estado, se hace manifiesta la ignorancia, la cual desvía a los hombres del bien y por supuesto del conocimiento de sí mismo. De este modo, el instinto obliga al hombre a conseguir sus objetivos valiéndose de sus deseos. Como el ser humano ya ha cruzado el umbral de la bestialidad, los vicios invaden el interior del hombre y envenenan su alma. Por ello, la naturaleza de su ánimo se corrompe y a partir del vicio viene el desconocimiento del ser mismo. Así que este es el agente que deteriora tanto esa propiedad inherente al ser humano, es decir, la razón que lo vuelve esclavo. Por consiguiente, Boecio, siguiendo la ideología estoica, establece una definida oposición entre el ser humano y el animal, la cual podría sintetizarse así. El hombre es un animal racional, cuya naturaleza es precisamente la razón, ratio, la cual ejercita en el momento en que actúa. Cuando ese ser vive conforme a su naturaleza, secundum natura, tiene la capacidad de decidir entre lo conveniente e inconveniente, lo deseable e indeseable, es decir, goza de la libertad de arbitrio, libertas arbitri. En cambio, como ya se ha visto, el animal es un ser irracional que se conduce por el instinto, intentio, pues su naturaleza está cimentada en satisfacer los deseos, libido, cupido. Como el animal carece por naturaleza de la razón, entonces no tiene la facultad de discernimiento y vive en la esclavitud extrema, servitus extrema. Es así como el ser humano sufre una metamorfosis por haber perdido su atributo natural, en latín anisere natura, de modo que atrapado por el mal y desfigurado por él, se precipita a lo inhumano y pierde la posibilidad de alcanzar la calidad divina. Ahora les muestro la segunda resumen de esta parte, en donde pueden notar esta diferencia que hace hombre-animal, racional y irracional. La razón, lo que distingue al animal es el instinto, en latín aparece intentio naturalis. Esta razón es propiamente la naturaleza del hombre, en cambio para el animal es la libido. Eso es vivir secundum natura, en cambio el otro es que pierde la naturaleza anisere natura, y esto hace que tenga el hombre capacidad de discernimiento, en cambio el animal no tiene esa capacidad de discernimiento, lo que lleva a que el hombre por esta capacidad tenga una la libertad, en cambio el animal vive en la servitus extrema según Boecio. Luego de haber presentado como contexto la etiología del mal en Boecio, me parece interesante centrar la atención sobre el significado de los animales en este asunto. El interés se debe a su simbolismo, pues los animales encarnan los vicios por los que el hombre es sometido. Boecio utiliza a los animales como símiles para expresar que el ser humano tiene una naturaleza igual al del animal cuando su comportamiento se parece al de ese. Aquí destacan 8 animales: el lobo, lupus, el perro, canis, la zorra, vulpecula, el león, leo, el ciervo, quervus, el asno, asinus, las aves, aves y la cerda, sus, los cuales se convierten en prototipos de la conducta humana. La lectura cuidadosa del texto y el vocabulario que el autor emplea permiten descubrir la asociación de ciertos caracteres humanos con los animales. Por ejemplo, actuar de manera violenta y arrebatar lo ajeno, violentus ereptor, tiene que ver con el modus vivendi del lobo, vociferar e incluso ladrar por poseer una naturaleza violenta y agitada, ferox atque inquies, con el del perro.
Valerse del engaño, insidiato fraus, con el de la zorra. No controlar los impulsos, intemperance, con el del león. Ser cobarde y tímido, pavidus ac fugax, con el del ciervo. Mostrarse indolente y torpe, segnis ac stupidus, con el del asno. Ser cambiante, levis atque inconstans, con el de las aves. Dejarse arrastrar por la pasión, libido, con el de la cerda. Ahora bien, la atribución de estas características animalescas no es casual. El escritor se ha nutrido de la tradición literaria fabulística y la ha utilizado para sostener su argumentación. Para comprobar la influencia de ese género, debe remitirme a la colección de Fedro, el poeta más original en el ámbito de las letras latinas, que perfeccionó la fábula en su estilo y le dio un sabor moralizante con el perfil estereotipado de sus personajes. Este rasgo se hace evidente en la imagen de los típicos animales que participan en la fábula, como el lobo, león y la zorra, pero también puede rastrearse en otros como el perro, el ciervo y el asno que aparecen en el personaje de Boecio. A continuación se hace un recuento de estos ejemplares. El lobo, en la visión fedriana, es concebido como un depredador acostumbrado a robar y huir. Rapere atque avire semper asuavit lupus, asociado con la injusticia, la maldad, tum pauque improba latro ingitatus virgi causam intuli. La superioridad, lupus o superior stabat lupus, y la fuerza, ego qui sum longe fortior perio fame. El perro es considerado generalmente como el paradigma de la avidez, de Kepta aviditas, cuya naturaleza se distingue por su arrebato, la queratus cuida morsu vehementis canis, y su fuerza física, adversus omnes fortis veloces feras canis. Además se le impone negativamente la propiedad de ser un calumniador, calumniator ab obi cum peteret canis, por el hábil uso de la palabra para conseguir lo que le place, o quoque consulto flagitari validius cubile coepit. En cuanto a la zorra, su imagen ha trascendido hasta nuestros días como símbolo de la astucia, debido a que en las historias de Pedro se le ve tramando artificios para salvaguardar su especie de los depredadores. En otras situaciones la califica como engañosa, dolosa vulpes, e indigna de merecer confianza por valerse de la trampa, y la fraudulent molens, y de palabras falaces, verba subdola, para envolver a sus víctimas a fin de conseguir un beneficio. La descripción del león, considerado rey de las fieras, tiene que ver con la fuerza y el poder, cuya sum fortis, cuya plus valeo. Asimismo es un ser que se caracteriza por su fiereza, leonis affriguntur horrendo impetu. En las pocas alusiones del ciervo en la fábula latina se le suele delinear como un animal asustadizo, venantum subito vocis conterritus, que huyan de la misma sensación de peligro, caeco timore proximam vilam petit, de manera que la rapidez es la principal cualidad que le permite escapar. Tuve conspecto fugere veloci impetu. Al asno se le considera como flojo, es calificado a veces, dice, ile lentus sed inquinari nolo ignavo sanguine, y engreído se le da el calificativo de insolens, aunque posteriormente será relacionado con la ignorancia y la obstinación. De las aves en su conjunto es difícil determinar una característica específica, ya que en el texto fedriano desfilan una diversidad de especies como el águila, el cuervo, la lechuza, el pavo real, el milano, la corneja, el grajo, el buitre, las palomas, sin tener un comportamiento estable. Creo que debido a su definida naturaleza, pudo haber venido la idea de Boecio de ser animales mudables, aunque cabe la posibilidad de que el escritor haya recurrido a otra fuente literaria para construir esa imagen. Sobre la cerda, en Pedro solo se halla una mención en la que se refiere a ella con la palabra latina sus, pero también hace uso del sinónimo aper api, el jabalí, o bien se le designa scropa en la apéndice perotina. En ninguno de estos pasajes hay una imagen como la que representa Boecio, aunque pudo empezar a circular ya como símbolo de la suciedad, de la impureza, la lujuria y la gula. Así pues, a partir de los testimonios aludidos de Fedro y el fragmento de Boecio, se confirma una coincidencia léxica para denotar ciertos caracteres de los animales,
los cuales, como antes se había dicho, se vuelven el emblema de las pasiones humanas. Atendiendo a esto, para el escritor romano, el lobo es la personificación de la codicia, avaritia, el perro de la salamería y la verborrea, locuacitas, la zorra del engaño, praus, el león de la ira, el ciervo de la cobardía, metus, el asno de la pereza, seguntia, las aves de la frivolidad, lévitas, la cerda de la lujuria, voluptas. Ahora bien, considero que con esta clasificación zoológica y simbólica, Boecio se acerca a la concepción cristiana de los pecados capitales, los cuales, siguiendo a Gregorio Magno, tradicionalmente se han clasificado como 7: la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Boecio, al igual que otros autores como Cipriano, Juan Casiano, Adelmo de Cherbourg y Alguno de York, concibe 8 vicios como suma de los defectos humanos. Por ello, considero que por insertarse en esta tradición literaria y moral, debe considerársele como uno de los precursores y creadores de esta ideología. Ahora les muestro una imagen solamente para asociar los vicios con la imagen de los animales. Solamente son las diapositivas para asociar la imagen con el vicio y que de alguna manera y bueno, ahí podrían de manera visual ver la asociación de los animales con el concepto que creo que estaba relacionándolo Boecio, y entonces pues podría quedar más claro esto de los animales con los vicios. Bueno, a manera de conclusión, el problema del mal es un tema vigente que puede abordarse desde distintos enfoques: el teológico, el social, el político, el jurídico, entre otros. Boecio decide hablar de él a partir de la experiencia vivida en carne propia, pero su reflexión no se queda en lo empírico, sino la lleva más allá. Somete el asunto a un análisis minucioso para develar sus causas. De esto resulta una concepción y teoría original sobre el mal, la cual se vale de la imagen de los animales para ejemplificar y argumentar sus principios. Me parece que la tendencia por antropomorfizar los animales en la literatura es una manera didáctica de mostrar, como un espejo, el origen primitivo del hombre, del cual, a pesar de los siglos de evolución, no puede escapar ni negar. Considero que la teoría dualista de Boecio, el bien, el mal, hombre-animal, contiene la clave para saber en tiempos actuales qué es lo que ha hecho que el hombre se deshumanice tanto y qué hace falta para recuperar esa humanidad que ha perdido como ser pensante. Gracias. Muchísimas gracias a Yasmín Huerta. Ahora le doy la palabra a Coral Velázquez Alvarado, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos viene a presentar su trabajo Homicidas, Adúlteros y Sabios, los simios en 3 cuentos de fin de siglo. Bienvenido. Yo les leo la ponencia. Desde finales del siglo XVIII, los avances tecnológicos comenzaban a mostrar grandes logros, conformando así un nuevo campo especializado entre la ciencia y la mecánica, cuyos discursos permearían al constructo cultural y a su vez cobrarían fuerza en la expresión literaria. Asimismo, el avance de la medicina y la sociología hicieron eco en los estudios de caso y